Bueno, bienvenidos. Vamos a resolver este ejemplo, continuando con la serie de ejemplos de las ecuaciones diferenciales por Laplace. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hagamos a la pregunta y vamos a desarrollar aplicando la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace se aplica a ambos términos, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces vamos a tener que agrupar, si se fijan bien, la notación que tiene la expresión dentro de las llaves, toma este valor. Entonces, al distribuir y aplicando la transformada de Laplace por tablas, vamos a tener lo siguiente. Si se fijan bien, esta primera variable, que sería en este caso un polinomio de primer orden, se expresa utilizando tablas como negativo de la derivada respecto de s, de la transformada de Laplace de la segunda derivada de y. La derivada o la transformada de Laplace de la segunda derivada de y de orden 2 viene a tomar esta forma. Por tablas, ustedes saben que se va a incrementar o se va a escribir un polinomio de grado 2 en este caso. Esto viene por el orden de la variable y, ¿no? Entonces vamos a escribir de esta manera y se está disminuyendo el grado del polinomio. En este caso, si es s cuadrado, acá va a tomar el valor de s simplemente. Se multiplica la primera condición inicial menos el polinomio disminuido en un grado, que sería 1. Entonces, estas condiciones iniciales ya van a estar dadas por la pregunta. Acá, si se fijan bien, en la pregunta tenemos las condiciones iniciales. Entonces, vamos a decir, no existe una condición inicial para la primera derivada de las condiciones, entonces hay que inventarse algo. Yo me estoy inventando como si fuera una constante a. Al reemplazar, si se fijan bien, simplemente es para este valor de acá. Tenemos que hacer lo mismo ya para el valor de la segunda derivada con el polinomio al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Si se fijan bien, utilizando la tabla, cuando está multiplicada por un polinomio elevado al cuadrado, el signo va a ser positivo, pero ya va a estar derivada dos veces a la expresión de la transformada de Laplace de la y de segundo orden, ¿no? Vendría a tomar el mismo valor, al igual que arriba, y se reemplaza con las condiciones iniciales, más la transformada de Laplace de la primera derivada, ¿no? Y va a tener este valor, más dos veces la transformada de Laplace de y, simplemente es igual a la transformada de Laplace de 6 veces t, que sería 6s al cuadrado. Una vez que ya tenemos eso, simplemente es simplificar con las condiciones iniciales, agarramos todo lo que está con verde y lo copiamos y vamos a tener este resultado que ya estaría sin condiciones iniciales evaluadas. Ahora fíjense que acá se está anotando la variable a, pero si se fijan, vamos a tener que derivar una vez y acá derivar dos veces. Por lo tanto, estas constantes van a desaparecer. Vamos a tener lo siguiente. La primera derivada de este término va a ser 2 veces s por y de s más s cuadrado y el segundo término derivado. La constante no se lo anota. Va a pasar lo mismo con esta expresión, nada más que estamos derivando una vez y estamos dejando a una derivada para que después lo podamos derivar. Más dos veces, acá estoy agrupando simplemente, ¿no? Más, factorizamos 2, va a ser más 2, paréntesis de s más 1, factorizado y de s, es igual a todo lo que esté en el lado derecho. Luego vamos a tener esta expresión, simplemente es derivar nuevamente. Esta expresión de acá, si se fijan bien, lo estoy copiando y esto lo estoy trasladando acá, ¿no? Y posteriormente simplemente es derivar nuevamente y vamos a tener que agrupar. Al derivar esta expresión, vamos a tener un producto de dos funciones o de dos términos y derivamos, va a aparecer acá una primera derivada. Pero cuando nosotros derivemos este término, vamos a encontrarnos con una derivada de orden 2. Tal es el caso que ya tenemos estas dos expresiones, ¿verdad? Acá simplemente estoy agrupando, simplemente estoy simplificando. Este término con este término se simplifica, lo único que me queda es 2 veces y de s menos s cuadrado por y derivado una vez es igual a 6 sobre s cuadrado. Lo propio va a pasar, continuamos con esto y simplemente es cosa de simplificación, ¿no?
Acá lo único que voy a tener que hacer es simplemente ordenar para poder resolver la ecuación de segundo orden. Fíjense, al resolver o al simplificar vamos a tener este resultado de acá. Entonces, ordenando de una manera más correcta para que podamos resolver y sea una resolución más amigable o más fácil, tenemos esta ecuación. Una vez que ya hemos llegado a esto, ya si se fijan bien en los anteriores ejercicios, se podía resolver de una manera directa, pero en este caso el problema nos pide que resolvamos y de t, entonces tenemos que despejar. Y acá recurrimos a nuestros conocimientos de lo que ya habíamos visto anteriormente, de las ecuaciones de orden superior, pero en este caso es de segundo orden. Entonces vamos a tener que escribirla de esta manera, la expresión. Si se fijan bien, se está formando algo que ya conocemos. Es una ecuación lineal de primer orden, si se dan de cuentas, pero tenemos que acá hacer un cambio de variable. Entonces el cambio de variable va a estar dada de la siguiente manera. Si se fijan bien, es una ecuación de ordinaria, simplemente ecuación diferencial ordinaria, y su cambio de variable va a ser de este tipo. Al utilizar este cambio de variable, estamos disminuyendo el orden de nuestra ecuación diferencial, de tal manera que ya tengamos esta ecuación lineal. Ya la ecuación lineal se resuelve de una manera muy fácil. Se tiene que utilizar la ecuación que ya habíamos aprendido. Es la más fácil, ¿no? Pues de acordarse. Tiene que tener esta forma, la ecuación lineal, y tenemos que utilizar esta notación para poder reemplazar los valores de P de X y Q de X. P de X va a ser todo lo que está en el corchete y Q de X va a ser todo lo que está en el lado derecho de la expresión. Simplemente es reemplazar en la fórmula y vamos a hallar para nosotros en las ecuaciones, en las fórmulas es U, pero para nosotros vamos a tener que hallar P. Reemplazando todo lo anterior dicho, vamos a tener esta expresión y simplemente ya sería resolver las integrales. La primera solución de toda esta integral, si se fijan bien, vamos a tener que desarrollar de una manera directa o rápida. Su integral de esto va a ser menos s menos 4 sobre s al cuadrado. En este caso, si se fijan bien, el logaritmo va a aparecer acá, más 4 del logaritmo de s. Y eso, por propiedades del logaritmo, va a hacer que esta s a la cuarta venga a dividir, ¿ya? Si no se entiende muy bien esta parte, pueden ustedes poner pausa el video y resolver de una manera manual. Entonces lo que va a pasar en esta integral de acá es algo similar, si se fijan bien. La solución de toda esta integral ya está dada en acá, nada más que hay que invertir todo, ¿no? S a la cuarta va a venir a tomar la posición del numerador y 6 veces e elevado a la menos s va a venir en el denominador, ¿ya? Eso del 6 simplemente estoy sacando acá, ¿no? Debería de ser simplemente el exponencial, pero abajo, pero como está en el denominador va a subir con el signo cambiado. Y tendríamos esa expresión de acá. Fíjense que las variables s a la cuarta y s a la cuarta desaparecen y vamos a tener una integral inmediata. Entonces vamos a tener que resolver esta integral. Saben que la exponencial es la misma integral nomás, la integral de esa. Y vamos a tener esta solución de acá. Cuando nosotros ya tenemos esta solución de acá, nos tenemos que volver al cambio de variable que habíamos hecho, que justamente es esto de acá. Para nosotros P va a valer la primera derivada en términos de Y, ¿no? Entonces vamos a tener toda esta expresión de acá y ya si se fijan bien, esta es una ecuación normal, una ecuación de primer orden, pero de variables separables. Todo el término de la derecha ya solo está en función de S. Bastaría con resolver de la manera que ya sabemos o podríamos resolver de otra manera. Si se fijan bien acá simplemente podríamos ordenar de una manera coherente para que podamos utilizar la transformada inversa de Laplace. Si se fijan bien, si tenemos acá una derivada con el signo negativo, eso da a entender que es un polinomio t por y de t. Esta transformada inversa es inmediata. Lo propio va a pasar con este término de acá y este término de acá. Entonces vamos a decir lo siguiente, aplicando la transformada inversa de Laplace, como les decía, vamos a aplicar esta fórmula de acá y obtenemos
aplicando la transformada inversa, ¿no? Como les decía, tenemos que aplicar eso y vamos a encontrarnos con esta fórmula. Toda la parte de la izquierda va a ser t por y de t. Es igual a la transformada inversa de toda esta función, ¿no? Pero si se recuerdan, cuando nosotros tenemos que evaluar o hacer la transformada inversa, tenemos que anotarla de esta manera. Arriba, o más bien dicho, en el denominador va a ser s, 3 más 1. Esta constante 3 tiene que estar en el numerador, si se fijan bien, en el numerador, pero en su forma de factorial. Pero nosotros ya habíamos visto o estamos viendo que acá el 6 tiene la forma de 3 factorial, porque recuerden que 3 factorial es 3 por 2 por 1 y ese es el 3 factorial, ¿no? Entonces esto ya está cumpliendo, su transformada es inmediata. Lo propio va a pasar con este término de acá. Pero la diferencia es que acá estamos haciendo aparecer al desfase. Recuerden que cuando nosotros teníamos una fórmula para el exponencial, la transformada inversa simplemente representa al desfase t menos 1. Y las transformadas inversas que tienen interiormente van a ser t al cubo. Entonces deberíamos de decir, esta es mi solución. Pero tendríamos que anotar de esta manera, ¿no? Simplemente es reemplazar el desplazamiento t menos 1 para t al cubo, ¿no? Esta ya sería mi respuesta, si se fijan bien, sería mi respuesta, pero acá ya hay una constante. Pero antes de resolver o antes de decir que esta es la respuesta, ustedes deberían o les invito a que reemplacen la condición inicial, la segunda condición. Recuerden que yo había aplicado estas condiciones iniciales de la pregunta, pero simplemente para el valor de 0. Pero tendrían que utilizar ustedes para el valor de 2, de esa manera ya podrían hallar esta constante c. Eso lo dejo para ustedes. Con esto habríamos terminado este ejercicio. Nos vemos en el siguiente ejemplo.